3. Gracias a Dios. Seguimos con la serie El Camino de Jesús a la Cruz. Y hoy vamos a estar hablando de los 7 grandes eventos, 7 grandes y extraordinarios eventos que sucedieron al momento en que Cristo fue crucificado. Recuerden que el camino de Jesús a la cruz comienza desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Muchos quieren nada más en Semana Santa acordarse religiosamente de que Cristo fue a la cruz. Muchos hacen sus mandas, muchos hacen sus oraciones y recuerdan el sacrificio de Cristo en la cruz, pero ya después se les olvida. Y nosotros no. Si este sacrificio de Cristo comenzó en la eternidad, pues nosotros tenemos que vivirlo, ser agradecidos, entendiendo cuál es el significado de que Cristo haya ido a la cruz del Calvario. Entonces, hoy estamos hablando de los 7 grandes eventos que sucedieron. La gente nada más quiere guardar días santos. Dios no quiere que guardemos días santos. Dios quiere que vivamos en una santidad, en una vida que sea agradable, que conozcamos su palabra, que conozcamos el propósito de Cristo, del por qué Jesucristo fue a esa cruz. Y eso solo se nos va a dar por medio de conocer la Escritura, la palabra de Dios. Hay sacrificios, ¿verdad?, que la gente hace que no son agradables a Dios. El único sacrificio, el sacrificio más grande que es acepto delante de Dios fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero a través de ese sacrificio nosotros podemos venir delante de Dios, ¿sí? Somos aceptos en el amado, en Cristo Jesús, y de ahí en adelante nosotros podemos vivir vidas que sean agradables a Dios en Cristo Jesús, cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esa se da a través de la Escritura, de la palabra de Dios. Entonces, vamos a Lucas, vamos a leer un versículo, el capítulo 21 de Lucas. Vamos a utilizarlo como un texto base, tomando en consideración que vamos a hablar de qué grandes eventos, 7 grandes eventos. Hay muchos más, pero como el número 7 tiene que ver con Cristo, vamos a hablar de 7 grandes eventos al momento de que Cristo muere en la cruz del Calvario, y que es necesario que lo entendamos. Dice así, Lucas 21:33, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, delincuentes, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿a otro salvó? Pues que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, el ungido, el escogido de Dios. Los soldados romanos que ahí también estaban le escarnecían, acercándose, y le presentaron vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Hoy estaremos hablando en la serie El Camino de Jesús a la Cruz de 7 eventos extraordinarios que fueron sobrenaturales, fueron poderosos, fueron eventos cósmicos que sucedieron al momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario, y que tienen un simbolismo, tienen un significado, nos apuntan y nos avisan que es Cristo mismo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, estaba siendo sacrificado por nuestros pecados. Dios mismo hecho carne, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios hecho carne, se hizo carne y fue a morir por nosotros a la cruz del Calvario. Y al momento de su muerte, pues sucedieron cosas tremendas, cosas cósmicas, situaciones, eventos cósmicos, terrenales sucedieron, eventos espirituales,
se partió la historia de la humanidad en dos, de tal manera que los cristianos, ¿verdad? Y el mundo acá en Occidente habla de antes de Cristo y después de Cristo. O sea, ningún ser humano ha podido partir la historia como Cristo lo hizo. Y esos 7 eventos que vamos a estar hablando hoy, y que ya hablamos de alguna manera en el video que mandamos en esta semana, que gracias a Dios ya miles lo han visto, pues vamos a estar cerrando el tema, pues hablando de esos 7 eventos tan grandes que hubo, tan extraordinarios. Repito, fueron eventos cósmicos, terrenales, espirituales, que sucedieron en ese momento, que son de suma importancia para la humanidad y sobre todo para nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque sabemos que a través de ese sacrificio Cristo nos salvó a los que hemos creído en Él. Dice la palabra que hubo tinieblas. El primer gran evento dice que sobre toda la tierra hubo tinieblas. Jesús sufrió terriblemente clavado en una cruz de madera durante 6 largas y terribles horas. Desde la hora tercera, que para nosotros son las 9 de la mañana, hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. En estas 3 últimas horas que estuvo ahí Jesús, desde la hora sexta hasta la novena, dice la Escritura que hubo tinieblas en la tierra. Mateo 27, 45 dice así. Y desde la hora sexta, y lo van a ver en sus pantallas, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa palabra tinieblas viene del griego escotos, que significa que hubo algo turbio, que hubo oscuridad, tanto física, pero también una oscuridad espiritual. Escotos significa un lugar oscuro donde reinan las tinieblas, o sea, hubo tinieblas, ausencia de luz espiritual, hubo penumbra, influencia de Satanás, privación de la luz. Dios tuvo que permitir esa situación porque en Cristo se estaba siendo reunido el pecado de la humanidad, por eso hubo tinieblas. Esta oscuridad no fue tan solo o como resultado de un eclipse solar nada más, porque generalmente un eclipse no dura tanto tiempo, sino fue un periodo de tiempo en el ámbito tanto espiritual como en el ámbito físico, en que la ira de Dios, ¿verdad? Dios Padre tuvo que darle la espalda a su propio Hijo, quien cargó en él todo el pecado de la humanidad, por lo que Dios le da la espalda en ese momento y 3 horas tuvo de agonía. No es que Jesús haya dudado de su Padre, simplemente que él estaba acostumbrado a vivir a la luz de su Padre, a la luz que es Dios mismo. Dios es un Dios de luz. Y él en ese momento pues tuvo que aceptar esas tinieblas en su vida. Por eso de ahí viene, ¿verdad? ¿Por qué me has abandonado? Jesús tuvo la sensación del abandono de su propio Padre. Tuvo que sufrir como sustituto nuestro. Él murió en sustitución de nosotros. Eso es la grandeza de ese grande evento, que Cristo muere por nosotros. Y en esas 3 horas hay, aún escritos historiadores que hablaron de que en ese momento, en ese tiempo, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y cuando dice la palabra hubo tinieblas, es que hubo tinieblas. Y fueron 3 horas donde se fue la luz del mundo, hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Las tinieblas tuvieron que venir sobre el mundo. O sea, fue un evento cosmológico, algo que sobrenatural, que no lo podemos entender, pero que sucedió así, porque era algo espiritual también, fue algo físico, pero ahí Dios nos está hablando de lo que sucedió
en ese momento de tinieblas sobre la tierra. Jesús es la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y en ese momento, pues tuvo que pasar por esas tinieblas. ¿Para qué? Para morir por nosotros. Para que nosotros no pasáramos por esas tinieblas por la eternidad. Todo aquel que se acerca a Jesús se acerca a la luz. Nosotros, dice Jesús, todos los que me sigan son la luz del mundo. Nosotros somos luz. ¿Por qué? Porque tenemos la luz del mundo, que es Cristo, en nuestro corazón. Amén. En ese momento también, en segundo lugar, Jesús profirió sus famosas 7 palabras o frases de Jesús en la cruz, que bueno, cada una de ellas serían tema de un estudio, de una predicación. Pero bueno, hoy hablaremos de cuáles fueron esas 7 famosas frases. Lucas 23:34, ahí está escrito, ahí en la pantalla, y dice, y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y dice que repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aquí en ese momento del sacrificio de Jesús en la cruz, en ese momento se cumplieron cientos de profecías. Estaba profetizado que Jesús, el Mesías, tenía que ir a morir a la cruz. Ahí dice, repartieron los soldados, se repartieron sus vestidos de Jesús, ¿verdad? Echando suerte sobre ellos, y Jesús los perdonó. Sí, dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús se liberó de esa sensación de rencor. Jesús nos enseñó lo que es el perdón. En primer lugar, ese perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues ahí Jesús perdonó a todos los que le estaban haciendo. En segundo lugar, le dijo a uno de los delincuentes, malhechores que estaban muriendo junto a él, que se arrepintió en ese momento. Le dijo, el malhechor le dijo, Señor, acuerda, o sea, le reconoció como Dios aún estando ahí en la cruz. Y Jesús le dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. O sea, alcanzó salvación ese malhechor que nunca hizo nada bueno, pero lo bueno que hizo en su vida fue aceptar a Jesús, el sacrificio de Jesús ahí en la cruz, reconociéndolo como Dios. Ahí esa es la salvación que Dios nos ha dado. Otra de sus frases de Jesús es que le encarga a su madre, a María, ¿verdad? Su madre terrenal de Jesús, se la encarga a su discípulo amado, a Juan, ¿verdad? Que era en ese momento el más joven de los discípulos. Jesús lo encarga en sus manos por la compasión que tenía Jesús, por el sufrimiento de su madre terrenal en ese momento por el cual estaba pasando. Ya vimos también en cuarto lugar que Dios sintió que había sido abandonado por el Padre y le dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y es que no es que Dios lo haya abandonado, simplemente su Padre, sino simplemente le tuvo que dar en ese momento la espalda por el pecado que había en Jesús, en el Hijo de Dios. Otra frase, Jesús dijo, tengo sed. Ahí en la cruz tenía sed, le dieron a beber vinagre, lo rechazó. ¿Tenía sed? ¿De qué tenía sed? Pues Jesús probablemente tenía sed del amor, ¿verdad? De todos aquellos que íbamos a creer en Él. Amén. Más adelante. Otra frase que dijo, la última frase dijo, consumado es. O sea, terminó, fue una frase de victoria, un grito de victoria, un canto de victoria que Jesús da en la cruz cuando muere, consumado es. Se consumó el propósito de Dios Padre al haberse puesto de acuerdo con su Hijo para que su Hijo muriera por los pecados de la humanidad, para que todo aquel que en Él creyere no se perdiera, sino tuviera vida eterna. Y por último, Jesús entrega el Espíritu, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como tercer punto, y como otro evento extraordinario, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Mateo 27:50 dice,
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, otra señal que hubo. Las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Dice ahí la Escritura que la cortina del templo o el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que se encontraba ahí en el templo, y que en ese momento solo podía ser cruzada una vez al año por el sumo sacerdote para hacer expiación por el pecado y con el riesgo de que el sumo sacerdote cayera muerto. Es más, entraban con campanas y amarrados, porque si entraba el sumo sacerdote en pecado, pues moría y tenía que ser arrastrado. Nadie podía entrar al lugar santísimo, porque el que entrara estaba ahí solamente la presencia de Dios y era fulminado en el momento. Dice la Escritura que los hijos de Aarón, dos de los hijos, ofrendaron un día fuego extraño delante de Dios y murieron en el instante, porque no se podía hacer eso, no podían cruzar ese lugar era un lugar sumamente de la presencia de Dios y solamente podía pasar alguien a través del sacrificio de un cordero, podía pasar a ese lugar santo. Y había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Y no era una cortina cualquiera, era una cortina de aproximadamente entre 12 y 14 metros de altura. Pesaba 1 tonelada, o sea, no era una cortinita cualquiera. Por lo tanto, fue un hecho sobrenatural que en ese momento se rompiera, y dice que se rompió de arriba abajo, lo que nos habla de que la salvación viene de arriba, viene de Dios, no viene del hombre. El hombre no se puede salvar por sus propias fuerzas. El hombre tiene que dependemos de que Dios nos perdone por medio de aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Y qué simbolizó ese evento de que se haya roto la cortina, que se haya roto el velo y que se haya roto de arriba abajo? Pues simbolizó que ya ahora el hombre podía entrar a la presencia de Dios, o sea que ya a partir de ese momento el hombre ya podría entrar a la presencia de Dios, pero ¿por medio de qué? Del sacrificio de Jesús. Nadie puede entrar a la presencia de Dios sino por medio del sacrificio de Jesús. Jesús dijo: yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre, a la presencia del Padre, si no es a través de mí. O sea, no hay ninguna religión, no hay ningún sacrificio que tú le puedas ofrendar a cualquier otro Dios o tener cualquier otra religión. La religión no te lleva a Dios. Quien te lleva a Dios es el sacrificio de Jesús, es que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. Entonces, Jesucristo, por medio de su sangre derramada, nos dio acceso a la presencia de Dios. Hoy tenemos esa libertad, esa bendición. Ni siquiera ya se requiere un templo, ¿sí? Porque ese templo donde en ese momento era el segundo templo del pueblo de Israel, se rompió la cortina en dos, estaban sorprendidos, hubo un terremoto, ahí dice la Escritura, y se rompe la cortina en dos, los sacerdotes estaban sorprendidos, y todo eso sucedió al momento de que Cristo muere en la cruz. Dice Hebreos 10:19, vamos a leerlo, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cristo dio su carne, derramó, o sea, su cuerpo, derramó toda su sangre y nos abrió, ¿verdad?, el camino al lugar santísimo. Y el lugar santísimo, recordemos que ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba el arca
el arca del pacto, donde solamente estaba la presencia de Dios. Y Dios nos abrió ese camino por medio de la sangre de Jesucristo. Solamente podemos entrar por medio de su sangre a la presencia de Dios. Si tú quieres entrar y sentir la presencia de Dios en tu vida, tienes que aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz. No es un evento menor, es un evento mayor. Amén. Profetizado desde el momento que el hombre, la primer pareja cayó en el pecado, Dios ya tenía listo, preparado el sacrificio de Jesús. Desde antes ya estaba listo y preparado. Pero ahí Dios le revela tanto a Adán y a Eva que iba a haber una confrontación entre la mujer, ¿verdad? Y entre la serpiente antigua, entre Satanás, que la mujer Satanás le iba a herir en el calcañar al Mesías, pero el Mesías lo iba a destruir, amén, por medio de la mujer, y por medio de la mujer que fue Eva, que más adelante llegó hasta María. Ahí nació el Mesías, el Salvador Jesucristo, que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Amén. El cuarto evento importante, dice ahí la Escritura, evento extraordinario, terráqueo, por así decirlo, terrenal, es que hubo un gran terremoto. Dice que la tierra tembló, las rocas se partieron. En el momento en que Jesús muere, en la cruz del Calvario, hubo un gran terremoto, las rocas se abrieron, se partieron. Vamos a leerlo esto en Mateo 27, 52. Amén. Vamos a ver qué pasó al momento del terremoto y por qué hubo un terremoto. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, de él, vinieron a la santa ciudad que es Jerusalén y se aparecieron a muchos santos. El terremoto, ¿qué fue lo que hizo? Que abrió la tierra para que pudieran salir los santos del Antiguo Testamento que murieron habiendo puesto su fe en el Mesías Salvador que habría de venir. Ahí salieron los santos del Antiguo Testamento. O sea que los santos del Antiguo Testamento ya resucitaron. Jesús se los llevó al cielo, como dice la palabra. Jesús al morir dice que bajó a las profundidades de la tierra, a un lugar que en ese momento estaba ahí, que era el seno de Abraham. Estaba dividido el seno de Abraham, donde dormían. Por eso dice la palabra que muchos santos que habían dormido. Es más, cuando tú aceptas a Jesús y nos llega la muerte física, pues realmente la muerte física para un cristiano no es una muerte, sino es que estamos dormidos, dice la palabra. Quedamos dormidos esperando ¿qué? La resurrección de nuestro cuerpo en ese momento. Y dice la palabra que estamos dormidos. Bueno, todos los santos del Antiguo Testamento dice que resucitaron, se abrieron los sepulcros, estaban ahí, ¿verdad? Todos, Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, Salomón, ellos estaban en el seno de Abraham. Abraham, acuérdense que fue nombrado el amigo de Dios y que fue el que puso su fe. Fue el padre de la fe. Abraham fue el padre de la fe. Y eso les salvó a aquellos que pusieron, porque Cristo no había venido, no había sido sacrificado. Por eso no podían llegar directamente hacia el cielo, sino tuvieron que esperar en el seno de Abraham, porque así está escrito en la palabra. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pudieron subir? Hasta que Cristo fue sacrificado en la cruz del Calvario. Jesús baja a lo más profundo, ¿verdad?, de la tierra, y de ahí saca la cautividad, los que estaban cautivos, que esperaron ahí cientos de años, 2000 años esperaron, porque de Abraham a Cristo pasaron 2000 años, 2000 años. Y antes de Cristo, bueno, de Adán
hasta Abraham pasaron otros 2000 años. Entonces tuvieron que pasar esos 4000 años esperando ahí en esa salvación en Cristo. Dice Efesios 4:8, vamos a leer esto para que vean que está escrito en la palabra de Dios. Dice así, por lo cual dice, subiendo a lo alto, ya está hablando aquí de Cristo, subió a lo alto, subió a la presencia del Padre, Jesús, a los 40 días después de haber resucitado, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, sí Jesús, esos 3 días que antes de resucitar, sí bajó a las partes más bajas. No dice que haya bajado al infierno a sacar a nadie. Dice ahí que Él descendió, lo más seguro es que descendió. Dice que hay una escritura en Judas que Él predicó a los espíritus encarcelados, pero también fue y llevó cautiva la cautiva. Estaban cautivos en ese lugar y que tuvieron que esperar hasta que Cristo resucitara. Por eso al haber ese terremoto dice que se abrieron las tumbas y hasta que Cristo resucita, entonces aparecen santos y van a Jerusalén, se aparecen. Imagínense que de repente a algunos se les apareció el profeta Elías, se les apareció el profeta Isaías, qué sé yo. No sabemos, no dice qué santos estuvieron, pero se les aparecieron a muchos. Fue algo sobrenatural, tiene que ver con la resurrección. Que Cristo de las primicias, Cristo resucitó y después con Él la cautividad del Antiguo Testamento. En quinto lugar, ¿qué pasó en el momento de que Cristo muere en la cruz? Dice que los gentiles, el centurión y los soldados creyeron en Jesús. La salvación hasta ese momento había sido solamente para el pueblo de Israel, para todos los que abrazaran la fe del judaísmo. Hasta ese momento, por medio de los rituales hebreos, judíos, era como se podían salvar las personas. Pero en ese momento del sacrificio de Jesús, Dios extiende la salvación a todos los gentiles. Los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. Gentil significa aquellos que no tienen pacto. Cristo vino a darnos un pacto, un nuevo pacto, ¿sí? Y nos lo dio a todos, a gentiles y a judíos. Por eso dice la Escritura que de los dos pueblos hizo uno, Jesús, pero a través de Él. Entonces, la salvación fue extendida no nada más al pueblo de Israel, sino a todas las naciones gentiles, a todas las naciones de la tierra, a los romanos, a los griegos, a los etíopes, a los germanos, a los anglosajones, a los persas, a los hispanos, a los latinos, a todos. Amén. Y ahí está escrito lo que pasó, Mateo 27:54, vamos a leerlo. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, o sea, vivieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, fueron señales de parte de Dios en el momento en que Cristo muere. Dice, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Ahí creyeron, al ver las señales, a ver los prodigios, a ver los grandes eventos sobrenaturales, extraordinarios que sucedieron, ahí creyeron en Cristo Jesús. Todos los propios soldados que habían crucificado a Cristo, el centurión, los que estaban guardando a Jesús, vieron lo que sucedió, temieron, dice que temieron en gran manera. Imagínense el terremoto que sucedió para que se abrieran las tumbas. Fue algo tremendo, o sea, fue un terremoto tanto espiritual como en lo físico. Amén. Gloria a Dios. El sexto punto, evento extraordinario, es que Jesús al morir, dice la Escritura que su espíritu
regresó al Padre, por eso encomendó Jesús su espíritu al Padre. Su cuerpo, ya muerto, fue llevado al sepulcro y su alma descendió, dice la Escritura, a las partes más profundas de la tierra. Dijimos ya, pues para declarar su victoria al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás, al diablo, que tenía las llaves de la muerte. Jesús bajó a arrebatárselas. Dice esto Apocalipsis 1:18. Acuérdense, todo lo que aquí decimos siempre tiene que estar sustentado en lo que dice la palabra de Dios, en lo que nos enseña el Evangelio, lo que nos enseña la doctrina sana, bíblica. Dice Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, habla Jesús, se le está revelando a Juan, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Jesús hoy tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene el control. Hasta ese momento Satanás tenía esas llaves de la muerte y del Hades, pero hoy las tiene Cristo. Por eso es necesario que aceptemos a Cristo. Él tiene esas llaves el día de hoy. Es necesario recibir a Jesús como Salvador. Descendió ahí Jesús, dio un mensaje a espíritus encarcelados. Escribió el apóstol Pedro que Jesús no descendió a sufrir en el infierno, ni dice la palabra de Dios que haya estado en el infierno. Jesús, en algún momento entre la muerte y su resurrección, en esos 3 días, visitó la esfera de la muerte, del Hades, pronunció, como dice Judas, versículo 6, un mensaje a los espíritus encarcelados y le quitó las llaves de la muerte a Satanás. Ya Satanás no tiene ese poder, esa autoridad. Cristo lo tiene. Por eso es necesario que nos acerquemos a Cristo. Él tiene control de la muerte. Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él, al morir en la cruz, Él ganó. El consumado significa eso, que fue roto ese poderío que tiene Satanás sobre la muerte. Pero si no aceptas a Jesús, el problema está que sigues a merced del diablo, de Satanás, del enemigo, de la muerte misma. Y por último, el séptimo y último gran evento que sucedió ahí en la cruz del Calvario, y que es un evento extraordinario y que tiene que ver en lo espiritual, ¿sí? Y que tiene que ver con el tiempo de Dios, con la salvación de Dios, es que al momento de que Jesús muere en la cruz, dio inicio el periodo de la dispensación de la gracia divina. Romanos 3:24, ¿qué dice? Romanos 3:24, vamos a leerlo, dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es el hombre justificado? Gratuitamente por la gracia de Jesús. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo fue quien nos redimió de nuestros pecados. Esa palabra gracia viene del griego charis, con J, así se dice, que significa que es un don, es un favor, es un presente, es un regalo. Es algo generoso, de buena voluntad, es benevolencia, es la dádiva de parte de Dios y que es algo inmerecido. Esa es la gracia. El hombre no se puede salvar por ningún tipo de obra que haga. La gente piensa que porque haga buenas obras se va a salvar. No, te salvas por medio de la gracia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí es donde nosotros nos podemos salvar, solamente por su gracia, no hay de otra. Solamente podemos salvarnos por medio de la gracia de Jesucristo. Ese término también viene en el latín, viene del latín gratia, que significa lo mismo.
benevolencia, un favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. No hay nada que pueda hacer el hombre que nos pueda salvar. ¿Qué nos salva? Del infierno, de la muerte eterna. Nos salva la gracia de Cristo, ese favor que tenemos de parte de Dios por medio de Cristo, que es algo que nunca lo vamos a merecer. Somos pecadores, de alguna manera pues seguimos pecando. Un día el Señor nos va a transformar, nos va a dar cuerpos nuevos en la resurrección, que ya pronto se aproxima con la venida de Cristo en el arrebatamiento, y ahí sí se va a acabar esa tendencia al pecado en nuestra vida. Eso no quiere decir que podamos seguir en el pecado, sino una vez conociendo a Cristo, tenemos que luchar en contra del pecado. Entonces, la dispensación de la ley de Moisés termina, ¿verdad? Cuando rechaza el pueblo de Israel al Mesías Salvador Jesucristo y lo condena a la muerte en la cruz del Calvario. No nos equivoquemos, ¿verdad? No quiere decir que los judíos, aunque sí el pueblo de Israel no lo aceptó y por medio de ellos fue Jesús a la cruz del Calvario, bueno, eso pues fue el medio que Dios utilizó, pero que realmente todos nosotros pecadores fuimos quienes ocasionamos que Cristo fuera un día a la cruz del Calvario. No nada más fue el pueblo de Israel, fuimos todos, gentiles y judíos, todos. Y en ese momento en que Cristo muere en la cruz, inicia la dispensación de la gracia, conocida también como el periodo de la Iglesia de Cristo. Cabe mencionar que esta dispensación actual de la gracia, amén, ya también está a punto de terminar, porque cada dispensación tiene un inicio, tiene un fin. La de la ley comenzó con Moisés, termina con Cristo, y la dispensación de la gracia comienza con la muerte de Cristo y va a terminar con el regreso de Cristo en su arrebatamiento por la iglesia. La iglesia también tiene un tiempo perenne de vida, tiene un tiempo de vida, la iglesia nace en Pentecostés, pero va a morir tarde que temprano. La iglesia va a terminar, bueno, no está bien decir morir, va más bien terminar cuando sea arrebatada al cielo. Ese es el periodo de la gracia que nosotros, para poder recibirla en nuestra vida, tenemos que recibirla por fe, aceptar al sacrificio de Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, amén, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué dice Efesios 1:7? Vamos a leer Efesios 1:7, dice así, ahorita va a aparecer ahí en sus pantallas, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia es una riqueza que Dios nos ha dado, su gracia es un beneficio que tenemos. El periodo de dispensación de la gracia, de la era de la iglesia, ya está a punto de concluir. Por lo tanto, es necesario, urgente, que ya aceptemos, que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Por eso es tan importante la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Todos estos grandes eventos extraordinarios no se han dado en ningún otro tiempo en el mundo. Y así será en su segunda venida también. Cuando Cristo venga, grandes cosas van a suceder, están escritas, que sucederán en el mundo y ya están sucediendo. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene, está a las puertas. Ya va a terminar ese periodo de gracia y vienen 7 años de tribulación terribles al mundo, que nosotros tenemos hoy que pedirle al Señor que nos libre de ese tiempo que viene al mundo, que son 7 años de tribulación que están a punto ya de comenzar y que solamente la gracia de Dios nos puede liberar. Y por ello vamos a terminar en Romanos 5:9 con este versículo. Vamos a ver cuál es el significado, ¿verdad?,
del que estemos justificados por medio de su sangre. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pronto vendrá la ira de Dios sobre el mundo. Vienen 7 años de tribulación al mundo, porque el mundo ha decidido rechazar a Cristo, blasfemar de Cristo, no aceptar a Cristo. El mundo quiere vivir en sus delitos, en sus pecados, se quiere seguir burlando de Cristo, está siendo engañado. Mucha gente está engañada al no aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Mucha gente está engañada pensando que solo es una religión. Muchos se escudan diciendo, no, pues eres religioso. No, yo no creo en la religión y prefiero ser ateo, agnóstico. Mira, ahí en la iglesia pues puros hipócritas también. Y bueno, sabemos que la iglesia está hecha para aquellos que somos hipócritas y que queremos cambiar. Por eso tenemos que ser parte de la iglesia, porque es en la iglesia donde se predica el evangelio de Cristo, y dice la palabra que la fe es por el oír por la palabra de Dios, y que Dios Cristo levantó una iglesia, una asamblea de creyentes en Él. Por eso también es muy importante que veamos en qué iglesia estamos, donde se esté predicando una sana doctrina, donde se esté predicando el evangelio, lo que hemos estado hablando en este día, su palabra. Que haya una sana doctrina, que nos haga libres, que nos llene del Espíritu de Dios. Entonces dice, estando ya justificados en su sangre, porque Cristo nos justifica en su sangre cuando lo aceptamos, seremos salvos de la ira. Cristo te quiere salvar, Cristo nos quiere salvar de su ira que viene sobre el mundo. Son 7 años. Una vez que la iglesia desaparezca, porque ese es el siguiente grande evento que va a suceder en el mundo, que un día la iglesia vamos a desaparecer de este mundo y comenzarán 7 años de aflicción, que Jesús dijo serán tiempos como nunca los ha habido ni los habrá. Por eso hoy es el día de salvación, hoy es el día que podemos de recibir esa gracia de parte de Dios por medio de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, yo te invito, vamos a terminar esta enseñanza, estos 7 grandes eventos extraordinarios en la cruz que sucedieron al momento en que Cristo muere en la cruz. Amén, y que nos hablan de que Cristo es el Salvador, que es Dios hecho carne, que es todo un plan que Dios tenía preparado para justificarnos, para redimirnos, para salvarnos, por medio de la sangre del único justo, porque no hay ningún otro justo en el mundo. El único justo que ha existido sobre este mundo se llama Jesús el Cristo, Jesucristo, el Salvador, el ungido. Amén. Entonces, te invito a que hagamos una oración para terminar y le demos gracias a Dios por lo que hizo Él en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición que tú nos das de haber enviado a tu Hijo amado a morir por nuestros pecados a la cruz del Calvario. Esto sucedió hace 2000 años. Nosotros no queremos recordarlo nada más religiosamente, como muchos lo hacen. Recuerdan estos días, se quieren santiguar en estos días religiosamente, pero se olvidan de tu sacrificio todos los demás días. Nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos cada día vivir el sacrificio de Jesús en la cruz. Como está escrito, escribió el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Gracias te damos, Señor. Gracias por ese sacrificio por medio del cual tú nos salvaste, nos redimiste y con el cual somos libres. Somos salvos de tu ira que viene al mundo, que ya está a punto de desencadenarse, ya está a punto de terminar este periodo dispensación de la gracia, ya está a punto de terminar el tiempo de tu iglesia que nació hace casi 2000 años en el día de Pentecostés. Te damos gracias, Señor, porque hoy te hemos recibido como Señor y Salvador. Recibimos tu salvación, Jesús, por fe.
Gracias, conviértenos, transfórmanos, llénanos de tu Espíritu Santo para que hagamos tu voluntad, para que nuestras vidas sean agradables a ti, que seamos perdonados. Perdónanos de nuestros pecados, de nuestras faltas, y nos acercamos a tus riquezas que son por medio de tu gracia salvadora por medio de Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias que somos y seremos salvos de tu ira. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios los bendiga, la paz de Cristo. Seguimos con la serie Camino de Jesús a la cruz la próxima semana. Que Dios los bendiga.